Buenas noches a todos, es un gusto darles la bienvenida a esta sesión. Hoy tengo el placer de presentarles a Alexander Céspedes, nuestra destacada estudiante de finanzas, quien estará a cargo de este taller de finanzas corporativas, introducción a finanzas corporativas. Él viene preparado para compartirles herramientas claves para transformar su visión con respecto al dinero y empresas. Y sin más preámbulos, les dejo con él para iniciar la clase. Bienvenido, Alexander, te doy el pase para empezar con esta clase extraordinaria. Muchas gracias. Ya está, pueden unirse. No se olviden que es su correo personal, chicos, con su correo personal no es institucional.
Luego, ¿qué tenemos? También tenemos que podemos endeudarnos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ahorrar, podemos invertir. Ya. Ahora, si una persona gana 1000 soles y gasta 1200 todos los meses, ¿qué es lo que pasa? Dirán ustedes, me está perdiendo 200 soles. Exacto, está teniendo muchos problemas. Y una empresa funciona igual. Desde el punto de vista de las finanzas, eso es lo que hace la empresa. La empresa gana dinero a través de sus ingresos, la empresa gasta dinero a través de sus costos y gastos y también se endeuda e invierte. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hacen las finanzas corporativas? Pues responder preguntas como, ¿la empresa está ganando dinero? ¿La empresa puede pagar sus deudas? ¿Es eficiente usando esos recursos? ¿Está creciendo, empeorando? ¿Es una empresa riesgosa? ¿Es estable? Eso vamos a ver. Y dirán ustedes, pues, ¿y para qué me sirve el análisis financiero? ¿Para qué lo voy a utilizar? Pues tenemos muchas áreas de aplicación y que ustedes lo van a, como futuros financieros, financistas, lo van a usar en su trabajo, para la vida universitaria, etc. Tenemos tres áreas claves que he puesto ahí. Primero, en banca de inversión y capital privado, que son una de las tantas ramas donde se pueden desempeñar en finanzas corporativas para los que van, obviamente, a la especialidad de finanzas corporativas. Luego, tenemos en la gerencia de administración. Todos los que vamos a ser dueños de empresas, negocios, vamos a tener que conocer lo que es un análisis financiero. Y finalmente, para reportes universitarios. Si es que vas a cualquier lugar, vas a tener que aprender a cómo analizar un estado de resultados, cómo analizar un balance general, etc. Siguiente. Ahora tenemos requisitos para evaluar una empresa. Pues antes de hacer cualquier otra cosa es primero entender el contexto en donde vamos a operar. Y bueno, esto vamos a hacerlo a través de tres niveles de análisis. Primero uno macro, luego uno a nivel industria y finalmente uno a nivel empresa o a nivel compañía. Lo primero que tenemos es el análisis macroeconómico. ¿Qué va a estudiar el análisis macroeconómico? Pues el entorno económico general de un país, una región y cómo puede afectar a la empresa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos algunos factores clave, como qué, como la inflación. ¿Qué pasa si la inflación es alta? Pues los costos de producción van a aumentar. Las materias primas, los salarios, los servicios van a incrementar. Pero ¿qué pasa si baja? Si es la inflación muy bajita, pues los costos se van a estabilizar y el poder adquisitivo de ustedes como clientes va a mejorar. ¿Y qué va a hacer que ustedes puedan tener mayor liquidez? Pues que puedan aumentar las ventas porque van a poder comprar más. Ahora tenemos un segundo factor, que es la tasa de interés. ¿Qué pasa si la tasa de interés sube? Pues los préstamos son más caros, va a aumentar tu gasto financiero y obviamente al ser mucho más caras las tasas de intereses, ya la gente no va a querer invertir. Por eso van a reducirse las inversiones. Luego, ¿qué tenemos? La tasa de interés baja. ¿Qué pasa si la tasa de interés está bajando? Pues endeudarse va a ser mucho más barato y van a aprovechar las empresas para poder invertir más y crecer. Y luego tenemos el tipo de cambio. Bueno, si el tipo de cambio varía, las empresas exportadoras o importadoras también se van a ver afectadas, dependiendo de si sube o si baja. Siguiente. Ahora tenemos el análisis de mercado, que pues es evaluar el sector económico donde te vas a desempeñar. Hay tres puntos importantes que quería tocar acá. El tamaño de mercado, el nivel de competencia y el ciclo de vida de industria. ¿A qué me refiero con tamaño de mercado? Pues qué tan grande es el mercado donde te vas a desempeñar. Por ejemplo, si yo soy Bacus, Bacus es una empresa que pues produce lo que son cervezas, etc. ¿Cuál va a ser mi tamaño de mercado? Pues hay tres niveles de tamaño de mercado. Tamaño de mercado total, tamaño de mercado disponible y tamaño de mercado objetivo. ¿Cuál sería tu tamaño de mercado total? Pues todas las personas, hombres, mujeres, etcétera, mayor de 18 años. Luego pasamos a un segundo nivel de análisis, que es el, el mercado disponible. Aquí, ¿qué vas a hacer? Es todo el mercado al que puedes, obviamente, tú, con tu producción, disponer y poder venderles los productos, ¿no? Porque, pues, obviamente, tú no vas a poder vender a, no sé, a los 3, 4, 5, 6 millones de personas que son mayores de 18 años. Ya ahí tú le pones un poquito más de requisitos, ¿no? Por ejemplo, que salgan a beber los días lunes, martes, que puedan los fines de semana encontrarse con sus amigos y tomar una buena cerveza, etcétera. Y luego tenemos el mercado objetivo, que es al que vas tú a acceder y es el que tú vas a poder vender sí o sí. Y es
pues tu mercado que tú identificas, por ejemplo, que pues ya le pones muchas más restricciones y es al que sí o sí vas a poder utilizar con tu capacidad instalada, ¿no? Con tu capacidad máxima que puedes vender productos o servicios. ¿Qué pasa si tenemos un mercado grande? Pues en un mercado grande hay clientes potenciales, hay mayor oportunidad de crecimiento, sí. Pero ¿qué pasa si es un mercado pequeño, saturado? Pues crecer es difícil, la empresa debe quitar clientes a sus competidores, etcétera. Para esta parte les recomiendo de hecho leer la estrategia del Océano Azul, que nos habla un poquito de lo que es estrategias para los mercados, que es muy bueno. Luego tenemos nivel de competencia. Ya bueno, aquí ya saben que es competencia, ¿no? ¿Qué pasa si es una alta competencia? Pues los precios van a estar muy bajos y los márgenes al final van a estar reducidos, ¿no? Vas a tener un poquito margen neto que vas a ganar como empresa. ¿Y qué pasa si hay poca competencia? Pues ahí los precios puedes ponerlos más altos, puedes tú poner los requisitos como empresa. De hecho, según la estrategia del Océano Azul, al tú tener poca competencia en lo que es un océano azul, bueno, un poquito explayándome, lo que es un océano azul y un océano rojo. Un océano azul es un océano ya cargado, sobrecargado de competencia, es decir, donde hay muchas empresas compitiendo por aquí y por allá por este producto. ¿Y qué pasa? Que también hay otro tipo de océano, que es el océano azul, que es donde no hay competencia, prácticamente no hay nadie y es muy difícil pues que puedan darte restricciones. ¿Qué pasa aquí? Que pues aquí estamos viendo con poca competencia lo que es el océano azul. ¿Por qué? Porque al haber menos competencia tú pones las restricciones, tú pones lo que vas a querer que sea tu mercado. Puedes poner precios más altos, puedes ganar más, etc. Y luego tenemos finalmente el ciclo de vida de industria. Que tenemos la industria en crecimiento, las ventas van a aumentar mucho más rápido, una industria madura, que pues el crecimiento va a ser un poquito más lento por la competencia fuerte que tenemos, y finalmente lo que es una industria en declive, que es cuando ya están cayendo las ventas y hay mucho más riesgo, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, Ahora tenemos nuestro último nivel de análisis, que es el análisis de la compañía o el análisis de la empresa, que como tal aquí vamos a hacer, analizar las características internas de una empresa. Tenemos, bueno, aquí he puesto tres puntos clave. El modelo de negocio, el Business Model Canvas que muchos conocen, que se explica cómo estamos generando ingresos y cómo estamos creando valor. Por ejemplo, ¿qué vendemos? Vendemos productos, vendemos servicios, etc. ¿A quién le vendemos? Nuestro tipo de cliente. ¿Cómo vendemos? Nuestros canales físicos, digitales, etcétera. ¿Y cómo estamos ganando dinero? ¿Cuál es nuestra fuente de ingreso? Etcétera. Y también aquí se ve algo importante que es, por ejemplo, la estructura de costos. ¿Cómo están distribuidos tus costos fijos, tus costos variables? ¿Cuánto le asignas a lo que es, por ejemplo, los salarios? ¿Cuánto le asignas a lo que es maquinaria, etcétera? Luego tenemos estrategia empresarial, que son las decisiones que toma la empresa para competir y diferenciarse. Esas pueden ser principalmente en cinco: precio bajo, calidad, innovación, servicio al cliente o la marca. Y finalmente tenemos lo que es la ventaja competitiva, que aquí quiero citar a Porter, que obviamente aquí para este análisis he utilizado la ventaja competitiva de Porter, que son las características que permiten que tú, a tu empresa, le vaya mucho mejor que a tus competidores y puedas sostener en el tiempo. Hay tres principales tipos de ventajas competitivas: la liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque o nicho. Siguiente, por favor. Ya, ¿cómo vamos hasta aquí? Estoy hablando un poquito rápido, un poquito lento. ¿Quieren una explicación un poquito más lento? ¿Cómo estoy yendo, chicos? Por favor, si pudieran comentar por ahí, por fin. Creo que estoy yendo un poquito más rápido, muy rápido. ¿O está bien, está mal? Un likecito. Está muy bien. ¿Sí? Sí, muchas gracias, chicos. Ya. Sí. Ahora entonces vamos a continuar con el análisis vertical y horizontal. Una disculpa si igual es mi primera vez dando una clase, chicos. Espero les guste, la verdad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es el análisis vertical y el análisis horizontal. Aquí voy a explicarlo brevemente y vamos a verlo mejor en el Excel. Luego vamos a pasar al Excel. Primero, ¿qué tenemos? El análisis vertical. ¿Qué es lo que hace el análisis vertical? Pues va a estudiar la estructura interna de los estados financieros en un solo periodo, es decir, en un año. ¿Qué vamos a buscar aquí? Que vamos a buscar cómo se están distribuyendo nuestros costos, qué tan pesada es nuestra deuda y en qué se está invirtiendo, perdón, el dinero. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a comparar cifras y pues, vamos a convertir cada cuenta en un porcentaje de un total
Y pues en el estado de resultados va a verse lo que es el porcentaje de ventas. Y por ejemplo, en el balance general vamos a tomarlo a partir del total de activos. Aquí hemos incurrido en un error, chicos. Esperen, déjenlo, lo arreglo. Por fin, por fin. Aquí es al revés. Este es acá. Y este es acá. Listo. Creo que ya se puede ver. A ver, un ratito. Ya, ahora sí está bien. Ya. El análisis vertical, como les estaba mencionando, lo que hace es pues analizar solamente un solo año y pues vamos a tomar como tal un porcentaje de un total. El total en nuestro estado de resultados va a ser las ventas y el total en nuestro balance general va a ser los activos o nuestro pasivo más patrimonio. En cambio, en un análisis horizontal, ¿qué hacemos? Pues evaluamos, como dice, horizontal a lo largo del tiempo. ¿Qué vamos a identificar ahí? Vamos a identificar crecimientos, vamos a identificar disminuciones, vamos a identificar tendencias y algunos cambios importantes. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos a comparar cifras de distintos años y vamos a calcularlo a través de variación porcentual. En resumen, ¿qué podemos decir que hay de diferencias entre el análisis vertical y el análisis horizontal? Pues que el análisis vertical vamos a analizar un solo año, mientras que el análisis horizontal podemos analizar 2 o más años. El análisis vertical va a medir tu estructura, la estructura que tienes, por ejemplo, de costos, de ingresos, etc. Y en el análisis horizontal vamos a medir lo que es el crecimiento, lo que es quizá disminución, etc. En el análisis vertical vamos a detectar eficiencia, mientras que en el horizontal detectamos tendencias. Siguiente, por favor. Terminamos con el análisis de ratios financieros y pasamos al Excel. Primero vamos a hablar un poquito de lo que son los ratios financieros. Hay muchísimos tipos de ratios que van a poder ustedes ver en el trabajo o quizás en los cursos que ustedes tengan, van a poder ver muchísimos ratios. Quizás incluso algunos no los he puesto aquí, pero he considerado que estos son los más importantes y que pueden de verdad darnos métricas aceptables para lo que es un análisis empresarial. Tenemos 4 tipos de ratios. Tenemos primero el ratio de gestión. ¿Qué nos dice el ratio de gestión? Nos va a medir qué también la empresa administra los recursos y qué tan eficiente es su operación diaria. ¿Qué vemos aquí? Vamos lo que es, por ejemplo, rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, etc. Un momento, por favor, chicos. Disculpen. Ya, ahora qué vamos a ver, por ejemplo, en ratios de rotación de inventarios. Aquí vamos a ver cuántos días en promedio la empresa va a tardar en vender ese inventario que tiene. ¿Cuál es la interpretación? Si tenemos pocos días de inventarios, la empresa va a vender mucho más rápido, va a tener una mejor gestión de su stock. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una rotación de inventarios muy alta, no muchos días de inventarios? Pues los inventarios van a ser lentos, vas a tener quizás obsolescencia, vas a tener un sobrestock, etc. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos los días de rotación de cuentas por cobrar. ¿Qué nos dice este ratio? Nos va a decir cuántos días tarda la empresa en cobrar a tus clientes después de realizar una venta a crédito. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este ratio? Tenemos dos, pues. Si hay pocos días de rotación de cuentas por cobrar, significa que tenemos una buena política de cobro y tenemos liquidez mucho más rápida, ya que al cobrar, pues a las personas, al momento de cobrar tenemos dinero, pues, ¿no? Y al tener money, pues podemos hacer muchas más cosas. Y podemos invertirlo, podemos tenerlo en caja, etc. Luego tenemos pues muchos días. ¿Qué pasa si es que tenemos muchos días de cuentas por cobrar? Pues va a haber mucho riesgo y pues falta de efectivo, ¿no? Al no cobrar a las personas en un determinado tiempo, pues vas a tener que tener menos dinero en tu mano. ¿Y qué pasa si tienes menos dinero en tu mano? No puedes usarlo para pues conseguir más productos, conseguir materia prima, para invertirlo, etc. Luego tenemos los días de rotación de cuentas por pagar. ¿Qué nos dice este indicador? Nos dice cuántos días tarda la empresa en pagar a sus proveedores. Si demoramos más días, la empresa se financia bien con sus proveedores. Pero ¿qué pasa si son pocos días? Pues puede decir que nos va a faltar lo que es una negociación buena o tenemos una buena imagen crediticia, ¿no? Pagar demasiado tarde puede dañar también las relaciones comerciales a largo plazo. Luego tenemos finalmente, a partir de los 3 ratios financieros vistos anteriormente, inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, nuestro ciclo de conversión de efectivo.
¿Qué nos dice este ratio financiero? Nos dice el tiempo total que vas a tardar tú en regresar a tu caja desde que compras el inventario hasta que se cobre la venta. Como les menciono, ¿de qué se va a componer? De los tres ratios financieros vistos anteriormente. Días de inventario, días de cuentas por cobrar y días de cuentas por pagar. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué significa si tenemos un indicador corto o negativo? Significa que tenemos una excelente gestión del efectivo, ya que, por ejemplo, si tenemos un ciclo de conversión de efectivo de menos 9 días, significa que tenemos el dinero mucho más antes incluso de hacer el producto y de venderlo. O sea que es un indicador muy bueno. Pero ¿qué pasa si es largo? Significa que nosotros vamos a necesitar mucho más financiamiento para poder operar, porque pues estamos tardando demasiado desde que compramos hasta que vendemos. Ahora tenemos lo que son los segundos ratios de gestión. Perdón, los segundos tipos de ratios, que es en este caso el ratio de liquidez. ¿Qué tenemos con el ratio de liquidez? Pues vamos a evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus deudas en el corto plazo, nada más corto plazo, o sea, un año, por ejemplo. Tenemos dos ratios importantes que son primero la liquidez corriente. ¿Qué nos dice la liquidez corriente? Va a relacionar nuestros activos corrientes y nuestros pasivos corrientes. ¿Cuál es la interpretación? Pues aquí puede ser mayor a 1 o menor a 1. Si es mayor a 1, puede decir, nos dice que podemos cubrir nuestras deudas a corto plazo. Pero ¿qué pasa si es muy alta la liquidez que tenemos? Nos puede indicar que tenemos recursos ociosos, ¿no? Que hay recursos que estamos utilizando y no hay ahí eso, ¿no? Lo que es capacidad ociosa. Eh, y pues luego con lo que es la liquidez ácida. ¿Qué nos dice este indicador? Nos dice que pues es prácticamente similar a la liquidez corriente, pero estamos excluyendo lo que son los inventarios, ya que no siempre pues los inventarios son fáciles de convertir a efectivo rápidamente. ¿Cuál es nuestra interpretación? Si es mayor o igual a 1, tenemos una buena capacidad de pago inmediato. Pero ¿qué pasa si es menor? Vamos a tener una dependencia, depender nuestros inventarios para poder pagar las deudas. Esto es un ratio mucho más conservador para medir tu liquidez. Siguiente, por favor. Luego, ahora tenemos los que son los ratios de solvencia. ¿Qué nos dicen los ratios de solvencia? Habla netamente de lo que es el apalancamiento o el endeudamiento de una empresa. Va a medir nuestra estructura financiera y pues nuestra dependencia de la deuda, ¿no? De la deuda que tengamos, perdón. Tenemos indicadores como el endeudamiento patrimonial. ¿Qué nos dice este endeudamiento patrimonial? Que nos va a decir cuánto financiamiento proviene de terceros, es decir, de nuestros accionistas, en relación con nuestro patrimonio. Por ejemplo, si tenemos un endeudamiento alto, significa que tenemos mucha deuda. ¿Y qué significa mucha deuda? Mayor riesgo financiero. Y pues, ¿qué es mayor riesgo financiero? Que pues no quieran pues invertir mucho en nosotros. ¿Y qué pasa si es muy bajo? Pues tenemos de hecho, una mejor estructura financiera, mucho más conservada. Pero ¿acaso significa que si no tengo deuda estoy bien? Pues no. De hecho, hay un tema que se ve en finanzas corporativas, que lo que es estructura de capital. La estructura de capital nos dice que pues es bueno tener deuda, de hecho es muy bueno tener deuda, pero hasta cierto punto, ya que hasta cierto punto se hace como una curvita y ahí es tu deuda máxima que puedes llevar. Ya luego pues va a ir bajando. ¿Y qué significa que baje? Pues que tu riesgo financiero que van a tener, por ejemplo, los accionistas o terceros en poder invertir en tu empresa va a ser menor. Así que sí es bueno tener deuda, pero solo hasta cierto puntito. Luego que tenemos el endeudamiento del activo, que nos dice qué porcentaje de los activos estoy financiando con esa deuda, con el préstamo del banco. Si tenemos un endeudamiento alto, vamos a tener mucha dependencia de lo que son nuestros acreedores, nuestros socios, etc. Si tenemos un endeudamiento bajo, pues, perdón, bajo, vamos a tener una mayor autonomía financiera. Y finalmente tenemos el ratio de grado de propiedad del activo, que nos va a decir qué parte de nuestros activos pertenece realmente a los dueños, o sea, son financiados con el patrimonio de la empresa o el capital. ¿Cuál es la interpretación? Si tenemos un grado de propiedad del activo alto, tenemos una empresa mucho más sólida y menos endeudada. Pero ¿qué pasa si es bajo? Pues vamos a decir que está predominando mucho más el financiamiento externo. Y ahora tenemos finalmente nuestros ratios de rentabilidad. ¿Qué nos dicen nuestros ratios de rentabilidad?
pues nos van a permitir evaluar la capacidad de la empresa para generar lo que son utilidades, ganancias a partir de sus ventas, de sus activos y de su patrimonio. Tenemos, por ejemplo, lo que es primero el ROA. ¿Qué nos dice el ROA? En inglés es Return on Assets. ¿Qué es eso? Pues es retorno de activos. ¿Qué es el retorno de activos? Nos va a permitir evaluar qué tan eficientes son los activos, qué tan eficientemente nuestros activos están generando utilidades. Por ejemplo, un ROA alto nos indica que la empresa está usando muy bien sus recursos. Luego tenemos el siguiente indicador financiero, tenemos el ROE. El ROE, ¿qué es? El Return on Equity, que es el retorno del capital. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues va a medir la rentabilidad del capital, o sea, para los accionistas. Si tenemos un buen ROE, significa que tenemos una buena rentabilidad del capital propio. Pero ¿qué pasa si es demasiado alto? Pues puede ser que está impulsado por mucho endeudamiento. Y finalmente tenemos el ROS, el Return on Sales, que es el retorno en ventas. ¿Qué nos dice este indicador? Nos dice qué porcentaje de las ventas se están convirtiendo en utilidad, ya sea operativa o neta, según el enfoque que se esté usando. ¿Y esto qué nos permite? Evaluar la eficiencia comercial operativa de nuestra empresa. Siguiente, por favor. Creo que ya podemos pasar al Excel. A ver, siguiente. Sí, atrás, por favor, atrás. Sí, sí, atrás. Ya, voy a presentar pantalla. Vamos a comenzar ya con el Excel. Chicos, ¿qué tal hasta ahora? ¿Han entendido? ¿No se han entendido? ¿Tienen algunas dudas? Si tienen algunas dudas, pueden levantar su manito. Pueden escribirlo por el chat, normal. ¿Tienen dudas? ¿Qué tal, chicos? Si pudieran reaccionar, please. ¿Qué tal les parece la clase? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No tienen ninguna pregunta? Pueden hacerlo normal. Preguntitas, chicos. Si cualquier pregunta la hacen por el chat, nada más la estoy respondiendo en el momento. Bien, chicos, ¿ustedes saben cómo realizar un estado financiero desde cero? ¿Les han enseñado cómo hacer un estado de resultados, un balance general? ¿Sí? ¿Sí saben? Los demás, chicos, ¿sí? ¿Alguno que no sepa? Sino para empezar, eh, ya. A ver, me gustaría su ayuda aquí. Tenemos primero el estado de resultados. ¿Cuál es la primera cuenta de nuestro estado de resultados? ¿Alguno sabe cuál es nuestra primera cuenta que tenemos? ¿Qué es lo primero que va en el estado de resultados? Que también lo mencioné, que pues a partir de ello se hace lo que es el análisis vertical para el estado de resultados. ¿Cuál es, chicos? ¿Saben? ¿No saben? ¿No? ¿Nadie, chicos? Déjame ver si está grabando, por favor. Ventas. Muy bien, Brandon. Ventas, exactamente. Tenemos nuestras ventas. ¿Cuál es lo que se tiene que hacer a las ventas para restarlo y tener, por ejemplo, nuestra utilidad bruta? ¿Alguno sabe? ¿Qué se le puede restar a nuestras ventas para tener nuestra utilidad bruta? Costo de ventas. Muy bien, Jared. Costo de ventas. Costo de ventas. Y que tenemos nuestra utilidad bruta, que es básicamente lo que tenemos luego de usar nuestros costos de ventas, que pueden ser, por ejemplo, algunos costos variables, costos en materia prima, costos en mano de obra, etc. Lo que tenemos es el indicador de utilidad bruta. Ya. Chicos, ¿alguno sabe qué cuenta sigue para pasar a nuestra utilidad operativa? ¿Qué le podemos restar a nuestra utilidad? Gastos operativos. Muy bien, gastos operativos. Gastos operativos. ¿Qué más? ¿Qué más le restamos o sumamos? ¿Quién sabe? Gastos del periodo. Sí, sí, también. También, aunque en un estado de resultados básicos, no. Gastos administrativos, muy bien. Los gastos del periodo normalmente no se ven en un estado básico, por eso no lo estoy colocando en este momento. Depreciación, muy bien, depreciación. Depreciación. Y también tenemos la amortización, pues no, que tenemos de nuestros intangibles, por ejemplo. ¿Alguna otra cuenta, chicos? También puede ser alguna cuenta que haga aumentar nuestra utilidad bruta. Gastos de ventas. Gastos de ventas, sí, muy bien. Gastos de ventas. Gastos de ventas. ¿Alguna otra cuenta que en vez de restar le sume a nuestra utilidad bruta? ¿Alguna se les ocurre? ¿No? ¿Ninguna?
Bueno, aquí también lo que se tiene son los ingresos operativos. A veces tenemos ingresos por pues alguna actividad de operación diaria de la empresa y se considera también en este estado, ¿no? Y luego que tenemos entonces de restar nuestra utilidad bruta, perdón, de restarle a nuestra utilidad bruta nuestros gastos operativos, los administrativos, la depreciación y amortización, gastos de ventas y sumarle ingresos, pues tenemos nuestra utilidad operativa o nuestro EBIT, que es pues Earning Before Interest and Taxes. Luego, ¿qué le restamos a la utilidad operativa para pues tener lo que es la utilidad antes de impuestos, por ejemplo? ¿Qué tenemos? ¿Alguno sabe? Intereses, sí, muy bien, intereses. Luego, ¿alguna otra cuenta? ¿Se les ocurre? Muy bien, Jared. ¿Alguno, chico? Ingresos financieros. Muy bien, ingresos financieros. Muy bien. Los intereses serían como los costos financieros. eh, de forma básica. De forma un poquito más, si vamos ya muy a la práctica, quizá podría variar. Pero sí está bien, ingresos y costos financieros. ¿Algún otro, chicos? Por ejemplo, que se relacione con lo que es algún indicador macro, que de hecho lo toqué para lo que es el análisis macroeconómico, que se toca también aquí, es el tipo de cambio. Y un indicador clave aquí también es la diferencia de cambio. Diferencia de cambio neta. O pues que se toque aquí. ¿Y qué tenemos? Pues restando nuestra utilidad operativa, nuestros intereses, nuestros ingresos y la diferencia de cambio, pues tenemos lo que es nuestra utilidad antes de impuestos, ¿no? O la utilidad antes de impuestos, UAI. Ahora, para la UAI, ¿qué tenemos que restar para finalmente llegar a nuestra utilidad neta? ¿Qué le restamos, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Qué le restamos finalmente? La última cuenta que tenemos que restarle a la utilidad para tener nuestra utilidad neta. ¿Saben? ¿Saben? Impuestos. Muy bien, Ariana. Impuestos. Tenemos los impuestos y finalmente tenemos la utilidad neta. Ya. Ahora voy a ponerles un poquito de formatito para poder, bueno, explicarles lo demás. A ver, un ratito, chicos. Ya, me parece que ya está. Ya. Está bien, está muy bien con los estados de resultados. Muy bien. Ahora pasamos al balance general. ¿Alguien sabe cuál es la primera cuenta de nuestro balance general? Muy bien, Ana Salome. Muy bien. ¿Alguien sabe cuál es nuestra primera cuenta en el balance general? ¿Qué tenemos primero? ¿Cuál es nuestro balance general? Caja bancos. Muy bien. Jared. Muy bien. La caja. La caja o el efectivo, ¿no? Efectivo. Efectivo o caja. ¿Y esto qué corresponde? Corresponde a nuestros activos, ¿no? Tenemos ahí en lo que es, ustedes les han mencionado, les han enseñado, por ejemplo, en contabilidad, que los activos son igual a los pasivos más el patrimonio. ¿Alguien sabe por qué los pasivos y el patrimonio es igual a los activos? ¿Es simplemente una fórmula que han puesto? ¿O por qué? ¿Alguno sabe por qué es esa fórmula que se ha hecho en contabilidad muy básica para poder entenderla? ¿Saben? ¿Alguno sabe? ¿O desean que le explique? ¿Saben? ¿Saben? Son fuentes de financiamiento. Muy bien, Jared. Sí, exacto, Jared. Son fuentes de financiamiento. En lo que tenemos en un balance general tenemos nuestra inversión y nuestra inversión son los activos. Luego tenemos nuestro financiamiento, que pues tenemos dos formas de financiarnos. Tenemos la deuda y el capital. O sea, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, le tocamos al banco. Hola banco, quiero plata y te va a prestar. Eso es deuda. Luego, ¿qué haces? La otra forma de financiamiento. Vas a tus accionistas, tus socios, etcétera, le tocas la puerta y te dicen, oye, accionistas, quiero dinero. Eso es capital. Y así son tus dos formas de financiar tu inversión. ¿Y tu inversión qué son? Los activos que tienes. Activo fijo, activo, lo que son intangibles, etcétera. Y por eso es ese balance, esa estructura de activos, pasivos y patrimonio. Esa es la estructura y por la cual ustedes deberían tratar de entender, ¿no? No solamente que los activos son pasivos y patrimonio, sino que uno es financiamiento y el otro es inversión. Luego, chicos, ¿qué tenemos después de efectivo? ¿Cuál es la otra cuenta que sigue? ¿Cuál tiene? ¿De cuál se acuerdan?
Inventarios. Sí, sí, inventarios también. Ahorita lo anoto. Pero tenemos, de hecho, también otras cuentitas. ¿Alguien más sabe qué cuentas podemos tener ahí? Que de hecho también lo mencionamos como algunos ratios de gestión. Cuentas por cobrar, muy bien, cuentas por cobrar. Tenemos nuestras cuentas por cobrar. ¿Qué más tenemos? Clientes. Ya, claro, cuentas por cobrar a clientes. ¿Qué más tenemos? Cuentas por cobrar a clientes. ¿Qué más tenemos, chicos? ¿Qué más tenemos ahí? Inventarios, claro, cuentas por pagar. Allá. A ver. ¿Qué más tenemos ahí en activos, nuestros activos? Inventarios, cuentas por cobrar. O eso sería todo. Pues les menciono que sí, prácticamente sería todo lo que tiene que ver en un gastos pagados por anticipado. Gastos pagados por anticipado. Sí, está bien, está bien, sí. Aunque esos gastos pagados por anticipado también pueden ser ah, eh, lo que son activos no corrientes. Por ejemplo, estas cuentas de acá son de los activos corrientes, o sea, los activos que utilizas en tus operaciones diarias. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos activos no corrientes? A ver, este sería total, activos no corrientes. No digo corrientes. Gasto, ya, ¿me escribieron? ¿Alguien levantó la manito? ¿No? Ya. En activos no corrientes, ¿qué tendríamos, chicos? Hay una cuenta que de hecho es muy importante que nos va a permitir medir también nuestra inversión. Hay una cuentita. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Que está en activos no corrientes. ¿No? ¿Nadie? Pues tenemos nuestra cuenta de propiedad, planta y equipo. Nuestro famoso PPE para el CAPEX. PP, propiedad, planta y equipo. Y esta cuenta pues es lo que prácticamente va a conformar nuestros activos no corrientes, ¿no? También podemos tener aquí lo que es, por ejemplo, otras veces gastos pagados por anticipado, pero de manera no corriente, ¿no? Pero por el momento tenemos solamente eso, ¿no? Propiedad, planta y equipo. Y pues tenemos nuestro total de activos no corrientes. Listo, ahora podemos pasar a nuestros pasivos. ¿Qué tenemos en pasivos, chicos? ¿Qué tenemos en pasivos? Tenemos dos cuentitas importantes en los pasivos. ¿Cuáles son? De hecho, ya mencionamos unos. Las inversiones no van en activos. Claro. Ujú. Sí. De hecho, la propiedad, planta y equipo es una inversión que tú haces. De hecho, la inversión en activo fijo. Ah, claro, hay otro tipo de inversión, de hecho, que podemos hacer acá, ¿no? Pero no se toca. Acciones. Las acciones. No. No, 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 no. Eso, esa parte. No, no, no va ahí eso. Sí, sí, no, no. Eso no va. Ok, ok. Y luego tenemos, por ejemplo, además de lo que es propiedad, planta y equipos, tenemos otra cuenta que son los intangibles que me había olvidado. Intangibles. Que son pues los activos que no son, bueno, tangibles, que pueden ser, por ejemplo, algún software que estés usando, algún programa, etcétera. Ahora tenemos la deuda. ¿Qué tenemos en pasivos, chicos? ¿Qué cuenta tenemos en pasivos? Les mencioné que había dos importantes. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Alguno? Cuentas por pagar. Muy bien. Cuentas por pagar a proveedores. Y otra cuenta, chicos, ¿cuál es otra cuenta que necesitas estar aquí? ¿Alguien? Obligaciones financieras. Ya, también, sí. Las obligaciones financieras sí van ahí. Ujú. En los pasivos. Sí, 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 sí. Claro, pueden ser obligaciones financieras tanto de corriente como no corriente. Pero sí, obligaciones financieras. ¿Qué más? Hay otra cuenta importante que va acá. Que tiene que ver con el banco. ¿Alguien se acuerda?
Tributos e intereses. Sí, bueno, específicamente son las cuentas por pagar bancos, ¿no? Cuentas por pagar a bancos. Sí, muy bien, ya creo que es. Sí. No, Brandon, muy bien. Sí, tenemos eso. Luego tenemos, pues, em, otros tipos de pasivos, ¿no? Que puede ser beneficios a los trabajadores, que puede ser, por ejemplo, pues, activos no financieros, etcétera, ¿no? Perdón, otros pasivos no financieros, etcétera. Y con esto tendríamos nuestro total pasivo a nivel general, ¿no? Luego, los devengados por pagar ya equivalen a intereses por pagar, impuestos por pagar y así, ¿verdad? Los devengados. Sí, yes, Jared, sí. Podríamos desmenuzar, de hecho, también el balance en un poquito más extenso, pero para esta ocasión solamente estamos utilizando unas cuantitas chiquitas, ¿no? Por eso no estoy explicando mucho, pero sí, tienes razón ahí. Y ahora tenemos nuestro patrimonio. ¿Qué va en patrimonio, chicos? ¿Qué cuentas van en patrimonio? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué va en patrimonio? Capital social, muy bien, capital social. Capital social. ¿Qué más? Tenemos otra cuentita importante, que de hecho también proviene de nuestro estado de resultados. ¿Se acuerdan qué otra cuenta está ahí? Utilidades retenidas, muy bien. Bueno, utilidades retenidas, acumuladas, sí, muy bien. Utilidades, ahí, utilidades, ahí, perdón. Utilidades retenidas o acumuladas. Y bueno, con eso estaría prácticamente nuestro patrimonio. Se pueden agregar otras cuentas, sí, pero por el momento vamos a tomar solamente estas. Tenemos aquí primero nuestros total activos corrientes. Ay, perdón. Nuestro total activos corrientes. Tenemos nuestro total activos no corrientes. Tenemos nuestro pasivo. eh, sí, y tenemos nuestro patrimonio. Pero. A ver, déjenme ponerlo esto como corriente, ya que para las métricas que vamos a utilizar necesitamos sí o sí tener un pasivo no corriente también. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de pasivo no corriente? Me he olvidado de eso. Pasivo no corriente. ¿Alguien, chicos? ¿Tienen alguna idea de algún pasivo no corriente? ¿O no? Deuda a largo plazo. Muy bien, deuda a largo plazo. Deuda a largo plazo. ¿Algún otro quiere mencionar alguna otra cuenta? ¿Ahí? Está bien, la de bonos. Bonos. Préstamos por el accionista. Sí, sí, también. Uy. También, chicos, sí, también va. Pero uno más general que sea así como deuda a largo plazo. ¿Qué podría ser? ¿Saben? O no sé. Tenemos, por ejemplo, como les mencioné, beneficios a trabajadores, podemos incluirlo acá. Pero por el momento vamos a dejarlo ahí nada más, deuda a largo plazo. Si sabemos que esa es nuestra deuda a corto plazo y esta es nuestra deuda a largo plazo. Bueno, perdón, esta es nuestra deuda, esta es nuestra deuda a corto plazo y esta es nuestra deuda a largo plazo. Y tenemos pues nuestro pasivo corriente, nuestro pasivo no corriente, y el patrimonio y lo demás. Bien. Ahora, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a iniciar ahora sí con lo que son los históricos. Que pues vamos a poner algunas cuentas, algunos porcentajes aquí. Por ejemplo, vamos a tener aquí este 1000, este 1300, perdón, 1300. Al siguiente le vamos a poner 1500, 1800 y el último 2000. Si alguien escribió, no. Listo. Nuestro costo de ventas va a ser, por ejemplo, ¿qué podemos ponerle? ¿55? No, 550. 550 y que vaya aumentando, a ver, en 570, en 600, en 800 y finalmente en 850. Listo, ahí tenemos nuestro costo de ventas. Pues, ¿qué hacemos para hallar nuestra utilidad bruta? Pues vamos a hacer una suma. Vamos a restar nuestras ventas y nuestros costos de ventas. ¿Qué tenemos ahí? Nuestra utilidad bruta. Y pues jalamos. Ese sería para hallar nuestra utilidad bruta. Aquí. Tenemos 450
soles, podemos decirle, 250 soles en utilidad. Luego vemos que crece a 730, 900, 1000 y 1150. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos gastos operativos. A ver, ¿qué ponemos aquí? Por ejemplo, 30 soles, perdón, menos 30 soles. Luego tenemos gastos administrativos menos 50, depreciación menos 100, gastos operativos, gasto de venta menos 20 y finalmente ingresos tenemos 100 de ingresos. No, perdón, 80 de ingresos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos pues que al pues netear lo que son la utilidad bruta con nuestros gastos operativos, gastos administrativos, depreciación, gasto de ventas y sumar a los ingresos operativos, un 330 de utilidad operativa o nuestro EBIT. Nuestro EBIT sería esta cantidad. Aquí voy a ponerle rapidito que crezca en un 5%, ¿ya? Para agilizar esto un poquito. Sí, autocompletar. Y de aquí vamos a jalar hasta acá. Listo. A ver, voy a copiar esto y acá. Ya. Aquí tenemos nuestras utilidades operativas. Tenemos que pues van creciendo nuestras utilidades. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a restarle nuestros intereses. Tenemos, por ejemplo, menos 100 de intereses. Ingresos financieros, vamos a decir que tenemos 60. Y diferencia de cambio, pues no sé, 70. 70 tenemos. ¿Qué hacemos aquí? Pues vamos a restarlo nuevamente. ¿Y qué tenemos? Nuestra utilidad antes de impuestos. Ahí, me equivoqué acá. Aquí voy a ponerle para pues que crezca un poquito en 5% ya, que cada cuenta esté creciendo un 5%. Y lo vamos a poner hasta acá. Cada cuenta está creciendo un 5%, por ejemplo. Ya. Y tenemos nuestros impuestos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues vamos a multiplicar nuestra utilidad antes de impuestos por el 30%. Y tenemos que 66. Bueno, acá es negativo, de hecho. Voy a poner en negativo. Menos 66 soles. Y lo voy a arrastrar acá. Y vamos a tener los siguientes impuestos. Finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que nuestra utilidad antes de impuestos con nuestros impuestos son pues 154 en el 2020 y llega hasta 187 en el 2024. Este sería un estado de resultados básicos que podemos ver en cualquier empresa. Pueden haber muchas más cuentas, pero de forma académica que se consideran estas cuentas, ¿no? Para pues poder hacer lo que es este estado de resultados. Ya, ¿qué tenemos ahora? ¿Cómo hacemos el análisis vertical? ¿Qué les había dicho al respecto al análisis vertical? Pues que en el análisis vertical vamos a lo que es comparar un total, que en el estado de resultados es nuestras ventas, frente a las demás cuentas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo interpretamos el análisis vertical acá? Pues, muy grande, creo. No está bien, no está bien, ya. ¿Qué hacemos acá? Pues, por ejemplo, vamos a lo que es dividir cada cuenta frente a nuestras ventas. ¿Qué hacemos primero entonces? Agarramos acá nuestras ventas y la dividimos entre nuestras ventas, nuevamente. Nuestras ventas. Bueno, aquí pues lo que hacemos es fijar estas ventas. Uy, allá. Aquí es importante ponerle un porcentaje para que puedan ver. Por ejemplo, ¿qué representan nuestras ventas? Sobre nuestras ventas, pues el 100%. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, los costos de venta. Queremos saber cuánto representan nuestros costos de venta respecto a nuestras ventas. Pues, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Dividimos nuestros costos de ventas sobre nuestras ventas. No es negativo. Aquí lo voy a poner menos ya para que no sea negativo. Ya. Tenemos esto. ¿Cuánto equivale entonces frente a nuestras ventas? Un 55%. Es decir, nuestros costos de ventas representan un 55% respecto a nuestras ventas. Y luego hacemos lo mismo con las siguientes cuentas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto representa nuestra utilidad bruta sobre las ventas? Vamos a verlo acá. Utilidad bruta sobre 100. ¿Cuánto representa? Un 45%. Y de hecho, este también es un indicador de gestión. ¿Cuál es? Este es el margen bruto. ¿Qué nos dice el margen bruto? Pues cuánto de nuestros costos de ventas, perdón, cuánto nos queda luego de los costos de ventas al vender nuestros productos, ¿no? Que es un 45%. Y este sería, por ejemplo, nuestro margen bruto. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la siguiente cuenta. De hecho, para hacerlo un poquito más rápido,
Lo que se hace, como les digo, es dividir cualquier cuenta entre lo que es, disculpen, las ventas, ¿no? Que son el total. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a ver esta cuenta, vemos por ejemplo gastos operativos, dividimos y vamos a fijar las ventas, ¿eh? Lo fijamos de esta manera. ¿Y qué tenemos? Voy a restarle aquí para que sea negativo. Tenemos que cuánto representan nuestros gastos operativos respecto a nuestras ventas, solo un 100%. Y ya después de haber fijado nuestras columnitas, pues lo único que hacemos es bajar, ¿no? Ahí, me parece que sí le puse el menos. Sí, está bien. Ya. Y pues aquí tenemos los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es nuestra utilidad neta respecto a las ventas? Un 15% tenemos, un 15%. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos también nuestra utilidad antes de impuestos, que son 22% respecto a nuestras ventas. Luego, la utilidad operativa. A ver, la utilidad operativa, que son un 33% respecto a nuestras ventas. Pero ¿para qué nos sirve este análisis vertical? Pues para ver qué costos, por ejemplo, están incurriendo o tienen un mucho mayor porcentaje respecto a nuestras ventas. Por ejemplo, vamos a la utilidad operativa. Tenemos estas 5 cuentas. ¿Cuál es la cuenta que según este análisis está generando, por ejemplo, mucho más porcentaje de costos? ¿Pueden decirme qué cuenta es la que está generando mucho más gasto a nuestra utilidad entre estas cuentas antes de la utilidad operativa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, chicos? No, nadie sabe. Hola, chicos, ¿siguen ahí? Sí. Una reacción, chicos, a ver si siguen ahí. ¿Sí? Muy bien. ¿Saben qué cuenta está generando mucho más peso entonces a lo que es nuestra utilidad operativa? ¿Alguno sabe? ¿O no lo ha visto todavía? No lo tiene claro. ¿No? Ya, mire. Si vemos a nivel análisis, vemos por ejemplo que esta cuenta representa un 3%. Luego tenemos que la siguiente cuenta representa lo que es un 5%. Luego la siguiente cuenta representa un 10%. La segunda un 2%. Bueno, la segunda un 8%. Bueno, aquí negativo por lo que es un ingreso. Pero, ¿qué cuenta de estas está representando mucho más? Pues vemos que la de depreciación y amortización está generando mucho más. Un 10% frente a todo lo demás. Entonces, ¿qué quiere decir este análisis? Que nuestra depreciación y amortización está siendo mucho mayor que otros gastos operativos o ingresos operativos que se tienen antes de la utilidad operativa. Después vamos a ver para qué sirve identificar cada una de estas cuentas. Luego tenemos las siguientes 3 cuentas. ¿Cuál es la que está generando más? Ahí. ¿Cuál crees que me pueden decir que está generando mucho más costo o gasto? ¿Alguien sabe? ¿Qué cuentita? Si es intereses, puede ser ingresos, puede ser diferencia de cambio. ¿Cuál creen que es? ¿Saben? Intereses. Muy bien, Ariana, intereses. Exacto. Los intereses son los que están generando mucho mayor gastos o costos en el periodo. Y bueno, el costo de venta obviamente siempre va a estar generando, va a ser el que más genere, ¿no? El costo que más genera nuestras ventas. Y bueno, lo demás sí, podría decirse que nuestra depreciación y nuestros intereses para sus respectivas utilidades son las que están generando mucho mayor costo o gasto. Y ahora pues lo que hacemos es, a ver, déjenme, creo que era así. A ver, déjenme probar algo. Ay, no, sí, ya. Ahora déjenme probar algo así. F6. Sí, ya. Está bien, ya. Ya, ahora lo que hacemos aquí, pues para no tener que hacer, por ejemplo, aquí año por año, pues van a tener que fijar lo que son las columnas, ¿no? Fijan su columna, que hacen poniéndole este signito aquí, y pues simplemente lo que hacen es jalar hacia abajo y luego jalan hacia el costado. Y ya tienen todo su análisis financiero para ese año. A ver, vamos a evaluar ahora sí a nivel histórico. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, nuestras ventas obviamente siempre van a representar el 100%. Luego, nuestros costos de ventas, ¿cómo ha ido cambiando? Mira, tenemos que primero está en 55%, pero luego va disminuyendo hasta el 2022. Ahí habría que ver por qué en el 2022 y en el 2023 hubo ese cambio. ¿Por qué es que aumentó de un año para otro?
Puede ser quizás efecto rebote de pandemia, puede ser una crisis global, puede ser problemas internos de la empresa, etc. Y aquí ya estamos analizando ya un nivel histórico, ¿no? El costo de ventas. Y bueno, luego de volver a subir en el 2000, perdón, luego de volver a subir en el 2023, bajó nuevamente al 2024. ¿Qué tenemos luego? Tenemos nuestra utilidad bruta, que ha ido aumentando desde 45, bueno, ha ido aumentando y disminuyendo, desde 45 hasta pues 60% en 2022 y luego fue disminuyendo y luego volvió a subir nuestra utilidad bruta. Ahí también habría que ver un análisis más profundo por qué es que se está haciendo eso, ¿no? Puede ser por problemas internos, algún efecto macro, etc. Luego, ¿qué tenemos a nivel de los gastos operativos, por ejemplo? Tenemos que es nuestros gastos operativos, perdón, nuestros gastos operativos fueron, ¿qué fueron acá? Ya, fueron disminuyendo, ¿sí? Fueron disminuyendo, al igual que nuestros gastos administrativos y al igual que nuestra depreciación. Creo que todos están disminuyendo, así que analizando esto, podríamos decir que pues nuestros gastos operativos, nuestros ingresos operativos están pues disminuyendo con respecto a años anteriores. Eso es bueno, eso es malo, pues lo veremos luego. Tenemos ahora nuestros intereses, también están disminuyendo. Eso significa que los demás también, de hecho, están disminuyendo. ¿Qué significa esto? Que nuestra utilidad va a aumentar. Y lo está haciendo, pues no me parece. No está aumentando. ¿Por qué? Tenemos 22% en el 2020. Luego tenemos hasta 13%. Ha disminuido casi el 10% en 5 años. Eso ya es un poco crítico. Habría que ver bien por qué lo ha hecho. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, trabajen en lo que es banca de inversión, trabajen en lo que es propiedad privada, no, perdón, capital privado, o en lo que son finanzas corporativas, van a presentarles casos como este, ¿no? Van a analizar quizás empresas públicas, van a analizar empresas privadas, y con públicas me refiero a que cotizan en bolsa. Y pues, como saben, las empresas que cotizan en bolsa tienen pues sus estados financieros auditados en el ASMB. Ahí ustedes pueden coger, todo, lo descargan y ven ahí. Lo que hacen es pues analizar, poner sus cuentitas, no ponen aquí, mira, el costo de ventas en este año fue así, y luego copian y hacen este análisis. Y les va a permitir ver por qué está pasando esto. ¿Por qué? Porque en la memoria anual o en los estados financieros auditados de cada empresa a veces mencionan eso. Por ejemplo, les menciono un ejemplo, Gloria. Gloria, ¿cómo es que se mantuvo a través de sus márgenes de rentabilidad en la pandemia? Por ejemplo, otras empresas disminuyeron bastante lo que son sus ingresos, su utilidad, pero ellos no. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque ellos lo que hicieron fue vender alcohol, fue vender cosas que pues estaban en ese entonces para pues lo que es el COVID. ¿Y qué beneficio les trajo eso? Que si bien no son operaciones normales, por así decirlo, de la empresa, porque ellos no venden alcohol, ellos no venden, por ejemplo, algodón, hizo que pudieran mantenerse en comparación a otras empresas del mismo sector, ¿no? Y por eso es que Gloria, desde pues ya muchos años, tiene prácticamente el 90% de participación actual en lo que es la leche y no ha disminuido a través de los años. Ahí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, que les van a pedir cuando vayan a trabajar ahí, pues van a tener que hacer ese análisis. Ahora podemos pasar a lo que es el análisis horizontal. ¿Cómo se hace el análisis horizontal? Pues aquí vamos a ver cómo cambia una cuenta respecto al año anterior. Por ejemplo, tenemos aquí cómo cambió la cuenta de ventas, por ejemplo, en el año 2021 frente al 2022. Aquí algo que van a hacer para que les salga mejor va a ser restarle 1 y les va a salir. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuánto es? Es el 30%. Tienen el 30%. ¿Qué significa? Que de un año a otro las ventas aumentaron un 30%. Luego seguimos con el siguiente año, por ejemplo. Tenemos el año 2022. Lo dividimos entre el año 2021 y tenemos, bueno, le restamos 1 y tenemos ¿cuánto? Tenemos casi un 15%, creo. Tenemos que ha aumentado solamente un 15% en comparación del otro año. Y pues seguimos así, ¿no?, con las demás cuentas. Aquí simplemente jalamos y ya podemos ver cómo es que cambian las cuentas. Aquí vamos a hacer un check. Sí. Vemos, por ejemplo, cuál ha sido el crecimiento de nuestras ventas, nuestros ingresos.
En un principio crecimos un 30%, luego estuvimos creciendo un 15%, luego estuvimos creciendo un 20%, luego un 11%. O sea, vamos disminuyendo nuestras ventas. ¿Qué podemos mencionar ahí? Pues posiblemente estamos perdiendo lo que es la participación de mercado. Y tú me dirás, ¿qué es participación de mercado? Pues es cuánto de tus ventas pertenece, cuántos de tus productos están en el mercado, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba el caso de Gloria. Gloria tiene un 90% de participación del mercado lácteo en el Perú. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Y cómo evaluamos esto? Lo que hacemos es evaluar el crecimiento de nuestras ventas frente al crecimiento del PBI del sector. Por ejemplo, tenemos que el PBI crece un 3%, pero ponte que nuestra empresa crece un 4%. Estamos creciendo más que el mercado. ¿Y qué significa que estamos creciendo más que el mercado? Pues eso significa que estamos ganando participación de mercado, porque al crecer mucho más que lo que es el promedio de la industria prácticamente, es porque estamos quitándole lo que es ventas a otras empresas, ¿no? Por ejemplo, Live, etcétera. Y para eso sirve, por ejemplo, nuestras ventas, ¿no? Para detectar nuestra participación en el mercado. Y para eso también sirve análisis horizontal, por ejemplo, en este caso. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos nuestros costos de ventas, ¿no? Bueno, de hecho aquí ya podemos verlo de manera más sencilla, se va a poner por defecto. Que pues vas a dividir tus costos de ventas del año 2021, perdón, respecto a 2020. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que crece un 3.64%. Y pues vamos a jalar simplemente y a evaluar. Aquí podemos ver, por ejemplo, que del 2022 al 2023 está creciendo, bueno, del 2000, sí, 2023, sí, 2022 al 2023 está creciendo muchísimo. Ha crecido casi un 33%. Y eso es habría que ver muy bien qué pasó ahí, ¿no? Depende de la empresa que tengas. Por ejemplo, cuando vayas a chambear ahí, te van a decir, oye, mira, ¿por qué han aumentado tanto los costos de ventas ahí? ¿Qué vamos ahí? Por ejemplo, no sé, esa vez el mercado, perdón, la empresa fue comprada por otra empresa mucho más grande. Y eso ha hecho que las ventas disminuyan porque cambió el material con lo que se hacía, la mano de obra, etcétera, y eso hizo que aumentaran los costos. Y pues por eso ha aumentado. Luego, la empresa anterior la volvió a conseguir y, por ejemplo, ahí tenemos que nuevamente se volvió a regularizar y tenemos una regularización de costo de ventas, ¿no? Algo así podemos interpretar a partir de este crecimiento. Y ahí, bueno, para no demorarnos mucho, vamos a jalar hasta abajo. Bueno, jalamos. Uy, 5%. Ya. Sí, jalamos y jalamos hasta abajo. Y ustedes me dirán, ¿por qué está 5% en cada uno de estos análisis históricos? ¿Por qué en el análisis horizontal está creciendo 5% cada cuenta? Pues yo había hecho, de hecho, había hecho que crezcan cada año a partir de los gastos operativos un 5%. Por eso es que aquí, en este análisis, está creciendo aproximadamente 5% cada cuenta siempre, ¿no? Pero claro, podemos variar un poco para ver cómo es la cosa. A ver, aquí podemos variarle, a ver, aquí 110, por ejemplo. Vamos a ponerle 110, luego tenemos 125, luego tenemos 150 y finalmente 160. Si variamos aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Ahora podemos ver un mejor análisis horizontal. Primero tenemos que ha crecido del 2020 al 2021 un 10%. Luego ha crecido del 2022 al 2023, perdón, 2021 al 2022 un 13%. Luego creció hasta 20% y disminuyó perdón, a lo que es un 6% en el 2024. ¿A qué se debe eso? Pues como les mencioné, pónganse en el ejemplo de que la empresa haya sido adquirida por otra persona. Y pues, no, por otra empresa, perdón, una empresa mucho más grande. Y al momento que se adquirió fue en el año 2023. Y ha hecho que nuestros intereses aumenten. ¿Por qué podría ser que nuestros intereses aumenten? Pues mire, la empresa primero, en primer lugar, estaba pues relacionada con otra empresa, ¿no? Ponte que, por ejemplo, ahorita lo que se ha hecho es la compra de Gloria a Agua San Mateo, ¿no? Que ha sido para ampliar su cartera de productos. Imagínense que para lo que es este producto, los costos, los ingresos en este caso, los intereses aumenten. ¿Por qué pasa eso? Porque puede ser que, por ejemplo, los bancos, al cambiar tú de empresa, te digan, no, mira, esta empresa no la conozco, la ha comprado y ahora ellos son dueños de esta marca, pero yo no tengo mucha confianza con ellos. Es muy riesgoso para nosotros poder invertir en esto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Subirle las tasas.
¿Y qué hacemos? Cuando le suben las tasas, aumentan los intereses. Por eso es que aquí podemos ver, por ejemplo, que nuestros costos financieros han aumentado en un 20%. Y bueno, desde luego, como les menciono, volvieron a recomprar nuevamente la empresa y nuevamente cayeron los costos financieros, porque el banco recuperó la confianza que tenía en la anterior empresa y la ha aplicado y ahora dice, no, ya confío en esta empresa, entonces le vamos a disminuir nuevamente la tasa. Así que pum, tenemos nuevamente una tasa muy baja y que hace que tengamos una tasa más baja, pues que tengamos muchos menos costos financieros o intereses. Ese es un análisis que podría hacerse, por ejemplo, a nivel horizontal en el estado de resultados. Ahora es lo mismo prácticamente para el estado de balance, pero como les mencioné, bueno, aquí vamos a poner algunos datitos ya. 100, le ponemos aquí por ejemplo 300, luego tenemos 400 y aquí, no sé, 20. Ahora vamos a hacer la suma, sumamos aquí todos nuestros activos y tenemos 820 en activos corrientes. Luego tenemos nuestros dos tipos de activos que son fijos, como la propiedad, planta y equipo, y nuestros intangibles. ¿Qué hacemos aquí? Pues a ver, le voy a poner 600 soles para nuestro propiedad, planta y equipo y 400 para nuestros intangibles. Parece que sí. Luego tenemos, si sumamos estos dos, sumamos estos dos, tenemos 1000. 1000 soles en activos. Uy, aquí me olvidé agregar, perdón chicos, me olvidé agregar el total de activos. Aquí también hay que poner lo que es el total de activos, que pues vamos a hacer aquí sumar lo que es nuestro activo corriente y nuestro activo no corriente. Aquí tenemos, por ejemplo, 1820. Ya. Luego tenemos las cuentas por cobrar, que son nuestro pasivo. Tenemos, por ejemplo, que nuestras cuentas por cobrar aquí son 300. Luego en obligaciones tenemos 400. Cuentas por cobrar banco tenemos 500. Pasivo corriente tenemos pues la suma. La suma de esto tenemos unos 1200, ¿no? A ver, ¿cuánto saca 1800? Ya. Y en nuestra deuda a largo plazo, no, 420. 420, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería nuestro total pasivo no corriente? 420 soles. Y finalmente tenemos capital social y utilidades retenidas. Pónganse que la utilidad son 400 soles y el capital social son 100 soles. Así. ¿Qué tenemos entonces? Sumar nuestro patrimonio. Acá, ¿qué hacemos? Sumamos la capital social y las utilidades retenidas y sale 500 soles, por ejemplo. Ahora hacemos el total pasivos y patrimonio. Patrimonio. ¿Y qué tenemos? Tenemos pues que nuestro total activo, perdón, total pasivo corriente más nuestro pasivo no corriente más nuestro patrimonio son 2000. Me parece mucho. A ver, déjame ver en qué disminuyo. Aquí podemos disminuirle, creo, 120. Ya, miren esto. Justo, ya cuadró, ya neteó. Podemos ver, por ejemplo, aquí vamos a hacer un check balance. Vamos a hacer un check balance para nuestra balance general. Aquí vamos a restar el total pasivo y patrimonio y nuestro total activo. Uy, perdón. Que vemos que es cero, o sea que está bien. Hemos hecho un buen balance general. Ya. Ahora pónganle, a ver, este va a crecer en 5%. Y ya de ahí crecemos en 5% cada año. Y así para abajo. Parece que ya está. Ya. A ver, aquí tenemos total activos no corrientes, total activos corrientes, total activos. Para una mayor practicidad estoy haciendo esto rápidamente, chicos, para que podamos evaluar un poquito mejor. ¿Y cuál es la diferencia entre evaluar un estado de resultados a evaluar un balance? Como tal, el estado de resultados, por ejemplo, es un video, ¿no?, de todo lo que has gastado y todo lo que has tenido de ingresos en todo el año. Y en cambio, nuestro balance general es solamente una foto en el momento que tienes de lo que tienes actualmente tu empresa, ¿no? Por ejemplo, tengo estos, en este momento, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2025, tengo esto en activos, esto en pasivos y esto en patrimonio. En cambio, el estado de resultados nos dice más bien en qué hemos gastado, no todo el año. Hemos gastado en esto, hemos gastado en lo otro, más bien hemos obtenido ingresos en esto, en lo otro, y ya. Eso es lo que se puede decir de la diferencia entre un balance general y un estado de resultados. Ya, ahora vamos a pasar nuevamente al análisis. Ya. Pasamos nuevamente al análisis horizontal, no vertical, perdón, vertical de cada cuenta.
¿Cuál es la diferencia pues, del balance y el estado de resultados? Que pues para el balance vamos a tomar como total a nuestros activos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos división. Dividimos nuestros total activos entre nuestro total activos. ¿Qué tenemos aquí? Ok, 182%. Ahí ya. ¿Lo hice bien? No, no, no he hecho bien. Perdón, chicos. No, perdón. Acá es 32. Y ahora sí, un 100%. Como vemos, tenemos un 100% de nuestro total activos. Entonces, lo que hacemos es dividir cada una de nuestras cuentas, que en este caso, por ejemplo, es el E23, sobre nuestro E32, que son nuestro total activo, ¿no? Y, por ejemplo, le ponemos nuestro fijador de columna y tenemos que el efectivo representa en nuestro total de activos un 5%. Y ya simplemente jalamos. Jalamos, pam, pam, pam. Y aquí tenemos pues la representación prácticamente de nuestro balance, ¿no? Aquí, ¿qué podemos ver? ¿Qué cuentas están generando mucho mayor peso en nuestro balance? Por ejemplo, en los activos corrientes tenemos que nuestras cuentas por cobrar son mayores, o sea que esta cuenta es muy grande. Miren, por ejemplo, vemos un 21% respecto al 16% y respecto al 5 y el 1% que tienen otros activos. ¿Por qué? Pues quizá porque pues tenemos demasiado dinero, pues, o sea, estamos cobrando demasiado tarde a nuestros clientes y no nos están dando el dinero, por lo tanto no tenemos efectivo y pues aumentan nuestras cuentas por cobrar, ¿no? Puede ser por ese motivo. Luego tenemos aquí en lo que son activos no corrientes. ¿Cuál está generando mucho más peso? Nuestra propiedad, planta y equipo. Ahí está bien. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo mucho más en esto. Tenemos casi un 32% del total de activos como propiedad, planta y equipo. Ya. Y luego, a ver, para lo que es, por ejemplo, esto sería para análisis de los activos, ¿no? Activo corriente, activo no corriente y su 100%. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo es con los pasivos. Pues aquí, como les menciono, igual tienen que hacer, por ejemplo, aquí es E46, que es nuestro total de activos, sobre la misma, total pasivo y patrimonio, nuevamente entre nuestro total de activo y patrimonio, que es 1. Bueno, 1 en porcentaje, 100. El 100% de nuestros pasivos y nuestro patrimonio. Ahora, ¿qué hacemos con las cuentas? Tenemos las cuentas por pagar a proveedores. ¿Qué hacemos aquí? Pues vamos a nuestra cuenta proveedores y la dividimos entre nuestro total pasivo y patrimonio. Fijamos nuestra columna y, vamos a ver. Y tenemos, por ejemplo, un 16% de participación de nuestras cuentas por pagar a proveedores. Y bueno, ya que jalamos aquí, ya que fijamos nuestra columna, lo único que hacemos es fijar. Fijamos, pam, hasta abajo. Aquí voy a borrar porque esto no va. Y eso tampoco va. Y ya, por ejemplo, podemos ver nuestro pasivo no corriente, nuestro total patrimonio y nuestro pasivo no corriente. Por ejemplo, aquí nada más, en este análisis, podemos ver cuál de las tres cuentas, cuál de los tres elementos está generando mucha más participación al pasivo y patrimonio, que es nuestro pasivo corriente. Un 65% frente a un 6% de deuda a largo plazo y frente a lo que es el total patrimonio, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? A ver, entonces, tenemos cuentas por cobrar a proveedores, obligaciones financieras y las cuentas por pagar a bancos. ¿Qué tenemos aquí? Pues que nuestras cuentas por pagar a bancos están generando mucho más peso a nuestro pasivo corriente. ¿Y por qué? Bueno, ahí también nuevamente tendríamos que hacer un análisis para ver por qué está haciendo eso. Vamos a hacer entonces, vamos a jalar esto de aquí hasta acá, por ejemplo. Jalamos aquí y jalamos acá. Y bueno, como ven, está prácticamente cada uno creciendo lo mismo, porque pues yo he puesto que cada uno crezca igual, ¿no? Así que ahí no estamos viendo mucha diferencia, pero pues se entiende, ¿no? Que pues vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio. Por ejemplo, aquí, que es nuestra cuenta por pagar bancos. Aquí vamos a ponerle 600, por ejemplo, 600, luego aquí 700, luego aquí 800 y aquí 900, por ejemplo. A ver, vamos a ver cómo está moviendo esta cuenta ahora. Vamos a ponerlo de amarillito.
A ver, ¿qué vemos? Vemos que, por ejemplo, en el año 2020 tenemos los 27%, ¿no? Que generan nuestras cuentas por pagar a bancos respecto a nuestros activos, por ejemplo, o nuestro pasivo y patrimonio. Luego, en 2021, este crece a 31%. Luego, crece a 34%. Y luego crece a 37%. Y luego, disminuye. Aquí voy a ponerle menos, ya 700. Ya. Y luego está disminuyendo a un 31%. ¿Qué podemos ver aquí? Por ejemplo, les había puesto en el caso hipotético de que la empresa había sido adquirida por otra y tenía obviamente muchos más, lo que son mucho más intereses, ya que pues el banco no confiaba, ¿no?, en que la empresa podría pagar a tiempo, por ejemplo, o no tenía mucha confianza, riesgo crediticio y le aumentó las tasas. ¿Y qué hizo eso? Que aumente los intereses. ¿Y qué hizo eso? Que aumentara nuestras cuentas por pagar a bancos. Aquí, por ejemplo, podemos ver eso, ¿no? Crece, 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 y aquí pues, crece bastante y ya luego disminuye. Ya. Ese análisis podríamos, por ejemplo, proyectarlo aquí en este análisis vertical. Ahora vamos con el análisis horizontal. ¿Qué hacemos en el análisis horizontal? Pues hacemos lo que es evaluar el crecimiento de la cuenta de un año respecto al anterior, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a eh, ver cómo ha crecido nuestras cuentas por pagar proveedores respecto al año anterior, que son, pues, que es 2021, ¿no? Y le restamos 1 para que nos salga en porcentaje. Aquí le ponemos el signo de porcentaje y tenemos ya 5%. Ya simplemente acá jalamos. Ya no tenemos mucho que hacer aquí. Y aquí no hay nada. Aquí no hay nada y aquí tampoco hay nada. Y ya, por ejemplo, vemos que nuestras cuentas por pagar a bancos ha crecido de un año a otro un 20%. Es mucho crecimiento. De hecho, voy a jalar una vez para todo ello, para poder analizar mejor ya a nivel general y cambiarle un poquito las cuentas. A ver, ¿qué le cambio? La deuda a largo plazo, 130, 140, 150 y 160, por ejemplo acá. Luego tenemos, a ver aquí, capital social, ponte que ingresa en 200, 300, 400 y finalmente 500. Ya, vamos ahora a ver cómo ha crecido. Ya, miren, por ejemplo, podemos ver que aquí nuestro capital social, 100%. ¿Por qué 100%? Creo que le he puesto demasiado dinero. Ah, ya, bueno. Ah, no, está bien. Tienen razón. Me he equivocado. Ya. Por ejemplo, vemos que aquí nuestro capital social en el año 2021 creció un 100%. ¿Qué significa que creció un 100%? Que ha duplicado su valor. Entonces podemos venir acá y ver, por ejemplo, mira, de 2020 a 2021 se ha aumentado. De 100 más 100 son 200. Y eso está reflejado aquí, por ejemplo, ¿no?, en el capital social. Aquí voy a ponerlo así. Luego tenemos que de un año a otro creció un 50%, porque ha aumentado de 200, aumentó su mitad, ¿no? No, perdón, de 200 aumentó, ¿cuánto dice? 50%. 50%, ¿no? ¿Cuánto es la mitad de 200? 100. 200 más 100, 300. Ha aumentado en 100 soles más nuestro capital social. Pero está disminuyendo. ¿Por qué? Ahí habría que ver también por qué. Luego tenemos un crecimiento del 33% y finalmente un crecimiento del 25%. Ahí, por ejemplo, podemos ver que nuestro capital de socios como tal está disminuyendo a lo largo de los años, ¿no? Quizá porque pues, los socios ya no quieren invertir en nosotros, ya no están poniendo lo mismo, etcétera, ¿no? Ya no quieren invertir acá y pues se comprende. Y estamos viendo un declive en lo que es capital social, capital de los socios. Luego vemos aquí, por ejemplo, las cuentas por pagar bancos. Vemos aquí que, por ejemplo, disminuyen, ¿no? No, eso yo lo había hecho, creo. ¿O no? Sí, ya. Luego tenemos aquí, nuestro deuda a largo plazo. ¿Cómo está cambiando nuestra deuda a largo plazo? Mira, tenemos primero que nuestra deuda a largo plazo había crecido un 8%. Luego, que nuestra deuda a largo plazo creció un 7%. Luego, nuevamente en 7%, pero un poquito más bajito y luego a 6%. Aquí quiero explicarles algo, y es el crecimiento de la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo. ¿Qué es mejor, tener deuda a corto plazo o tener deuda a largo plazo? ¿Qué creen que sea mejor, el corto o el largo plazo? ¿Qué dicen? Hay que ver una cuenta de una empresa en la SBS. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver cómo cambia una empresa en la SBS? Confirmen. Estoy trabajando ahorita con uno, de hecho. ¿Sí? ¿Quieren ver? Ya.
Vamos a hacer un cambio para que puedan estar mucho más, que sea un poquito mejor ya. Ustedes son capos por lo que he visto, así que ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perdón si se marean con mucho número, chicos. Un ratito. Ya. Miren, por ejemplo, ¿pueden ver? Me parece que sí pueden ver. Confírmenme si sí pueden ver, por favor, chicos. Uy, no, se puso una pantalla. ¿Pueden ver? Ya. Aquí, por ejemplo, yo estoy analizando. Ahí se me laguea un poco, chicos. No sé si me están escuchando. Ah, mi internet. Voy a cambiar, chicos, un ratito. Por favor, por favor. Am, no, me he congelado. Chis. No, me he congelado, me he congelado. No. Mm, no, se la Chis. No. Ya, ya se pudo. Hola chicos, perdón, me tuve que. Mi internet estuvo un poquito. ¿Pueden ver mi pantalla? Disculpen, no logré ver si me podían ver. ¿Sí? Ya, bien chicos. Aquí, por ejemplo, yo estoy analizando a la empresa Cerro Verde, que es una empresa minera, que sus productos son el cobre, el molibdeno, bueno, son el concentrado de cobre, el concentrado de molibdeno y pues también tenemos los cátodos de cobre. Tres productos principales que tiene Cerro Verde. Ya, ahora vamos a ver. Aquí, por ejemplo, bueno, he hecho proyecciones no vamos a tocar. Tenemos los históricos de la empresa, ¿ven? Del 2017 al 2024. Y a ver, vamos a aumentar un poquito. Ya, ahí. Por ejemplo, vamos al análisis, como les mencioné, tenemos aquí un análisis histórico, ¿no? De manera vertical. Estamos viendo que aquí, por ejemplo, en esta empresa, ¿cuál es lo que está generando mucho más gasto? Lo que son los gastos de ventas. Es la cuenta que está generando mucho más a lo largo del periodo histórico. Luego, por ejemplo, para bueno, este es nuestro DNA, tenemos nuestros costos financieros, que otra vez están generando mucho porcentaje en comparación con otras cuentas. Y bueno, el gasto de impuestos obviamente es lo que genera más. Aquí, por ejemplo, entonces, ¿qué podemos ver? Que los otros gastos, no, perdón, los gastos de ventas y nuestros costos financieros son los que más están generando para sus respectivas utilidades, ¿no? Luego, a ver, ¿qué podemos ver acá? A nivel de perdón, de activos, tenemos lo que son los activos corrientes. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Tenemos que el efectivo es una de las cuentas que más está generando a nuestro total activo corriente. Luego, ¿qué más tenemos? Las otras cuentas por cobrar neto. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos nuestros inventarios, que están generando mucho más participación en los activos. Esas tres cuentas están siendo las principales para la empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en inventarios, la empresa minera debe tener quizás mucho, lo que son en inventarios sus compras, ¿no? Los cátodos de cobre, lo que son el concentrado de molibdeno, lo que es el concentrado de cobre. Todos esos productos deben tenerlo en inventarios y por eso es que los tiene guardaditos y pues ahí es la cuenta que genera mucho más. eh, ¿Me equivoqué? ¿No? Ya, perdón. Ya. Luego tenemos pues nuestro efectivo, que pues es nuestra cajita, nuestra caja, que es la que genera más. Luego podemos pasar a nuestros activos no corrientes. ¿Qué tenemos en activos no corrientes? Tenemos, por ejemplo, que nuestra propiedad, planta y equipo. Y de hecho, quiero mencionarles algo. Siempre en una empresa no financiera, mayormente el activo más importante para ustedes va a ser la propiedad, planta y equipo. Siempre en una empresa no financiera, ese va a ser su activo más importante. Ya sea entre corriente y no corriente, no corriente, propiedad, planta y equipo es la que siempre va a ser más importante para las empresas comercializadoras, industriales, etc. Cambia un poco en las empresas financieras. De hecho, no se analizan mucho empresas financieras, ¿no? Por ejemplo, quisiéramos lo que es analizar lo que es el BBVA, lo que es el BCP,
pero cambia mucho. ¿Por qué? Porque ahí el activo más importante ya no es la propiedad, planta y equipo, sino es su cartera de créditos, que es, bueno, es otra temita que no se va a tocar en esta ocasión, pero mencionarles que la propiedad, planta y equipo para las empresas industriales, comercializadoras y que no sean financieros es el activo más importante. Por eso que aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo, ¿no? Que aquí el activo prácticamente es el 73% de todo. Del 100% de activos es lo que genera un 73% de participación en todo, ¿no? Y bueno, la segunda cuenta, que es otros activos no financieros netos, ¿no? Que genera también. Luego pasamos a los pasivos. ¿Qué tenemos por aquí? Cuentas por pagar comerciales que están generando mucha mayor participación respecto a otras cuentas, ¿no? Respecto a provisiones, respecto a beneficios a los trabajadores, respecto a los pasivos por impuesto a las ganancias, etc. Ya. ¿Qué podemos ver aquí? Por ejemplo, que también los pasivos por impuesto a las ganancias están generando. Bueno, el primer año generó casi el mismo por ciento de participación que nuestras cuentas por pagar comerciales. Luego ya fue disminuyendo un poquito, pero siguió manteniéndose mucho mayor que las demás cuentas, ¿no? Que son los beneficios, otras cuentas y provisiones. Luego vamos a nuestros pasivos no corrientes. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos otros pasivos financieros, que son de hecho los que generan mayor participación al pasivo, ¿no? A los pasivos como tal, ¿no? Tenemos un 16% de participación en el primer año, claro, luego fue disminuyendo un poquito, ¿no? Y pues después tenemos otras provisiones, que pues está generando un 4% de participación en el primer año y disminuyendo hasta 3%, ¿no? Finalmente tenemos los pasivos diferidos que también aproximadamente aportan un 2% y estos pasivos de hecho sí han ido aumentando, ¿no? Han ido aumentando a lo largo de los años. Y luego tenemos nuestro pues, patrimonio, que vemos aquí, que nuestro capital emitido, y no, es más, nuestras utilidades son lo que más generan a la empresa. Porque nuestros resultados acumulados mayormente son las utilidades acumuladas de todos los periodos. Bueno, del periodo anterior, perdón. No, de hecho todos los periodos, de todos los periodos. ¿Y qué tenemos aquí? Que está generando casi el 50%, bueno, casi el 70% llega a ser en el año 2024. Y eso está bien, porque significa que estamos aumentando pues nuestras ganancias. Nuestra utilidad está aumentando a lo largo de los años. Luego vamos a pasar al análisis horizontal histórico, por ejemplo, de nuestro... Ya. Aquí a nuestro estado de resultados. ¿Qué vemos aquí? Que, por ejemplo, la cuenta que más ha cambiado en nuestra utilidad bruta es el costo de venta. Como tal, nuestros ingresos no han aumentado mucho. De hecho, bueno, ha disminuido, ha aumentado. Incluso vemos, por ejemplo, que en 2021, perdón, por pandemia aumentó hasta 65%. Y de hecho, si vemos, por ejemplo, nuestra depreciación y amortización en ese año fue cero, la que creció. O sea, es preocupante. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando esos activos, activo fijo o activo intangible. Luego, ¿qué vemos? Por ejemplo, en otros gastos operativos, vemos que, bueno, tiene un crecimiento, sí, pero para 2022, por ejemplo, crece hasta 184% de un año a otro, desde menos hasta más. Esto se debe de ver a... Esto, bueno, de hecho, esto se debe al efecto rebote de la pandemia, ¿no? Acabó la pandemia, ¿qué hizo? Que pues de todo lo que habíamos disminuido, ¡pum!, creciéramos en repunte. Y por eso que se ve este aumento de menos 77% hasta el 184% en el siguiente año. Y de hecho se mantuvo hasta el 2023, aumentó bueno, un poquito más del doble incluso, y luego disminuyó hasta el 74%. Luego vemos, por ejemplo, esta cuenta, miren, los ingresos financieros aumentaron bastante, casi un 400% de un año a otro. Luego, en 2019 bajó, siguió bajando hasta 2020, luego se mantuvo en pandemia, creció nuevamente a 2022, un repunte, wow, de 500% casi, y luego nuevamente bajó en 2023 hasta 110, y luego volvió a bajar en 2024, ¿no? Luego, a ver, otra cuenta que tenemos aquí es, ya esta, mira, los costos financieros. Eh, los intereses, por ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que pues ha aumentado, bueno, el primer año, del 2018 al 2017, creció casi un 100%. Luego estuvo disminuyendo, ¿no? Disminuyó de 2019, de 2020, 2021, 2022 y luego pues aumentó, bueno, de hecho pues, aumentó, casi hizo un repunte de lo contrario hasta 500% en 2023 y luego volvió a bajar en 2024, ¿no? Y ese es el análisis que podríamos hacer a nivel histórico, por ejemplo, ¿no? En lo que son nuestro estado de resultados. Ahora nuestro balance. Bueno, ¿qué vemos aquí, por ejemplo? A ver, vamos a ver nuestra propiedad, planta y equipo.
¿Cómo ha crecido o cómo ha disminuido a lo largo de los años? En el 2018 teníamos que ha decrecido pues un menos 1.3%. Luego, para el siguiente año ha aumentado. Luego siguió disminuyendo hasta 2021 y podríamos decir que tuvo un breve repunte porque, bueno, ha pasado de menos a positivo a 0.3%, ¿no? Y luego fue aumentando y luego disminuyó nuevamente en 2024, ¿no? A 0.9%. La propiedad, planta y equipo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver, ya, esta cuenta. Activos no financieros. Vemos que primero teníamos casi un crecimiento del 6% en un año, luego crecíamos un 20%, luego por pandemia decrecimos un 14%, luego volvimos a crecer un 25%, luego volvimos a mantenernos y luego quizá por un repunte, pero contrario, disminuyó hasta 16% y luego volvió a mantenerse positivo en el 2024, perdón, en 1.5%. Por ejemplo, aquí podemos ver que los pagos anticipados no han crecido nada en estos años. ¿Por qué? Porque no se tuvo pagos anticipados en estos años, ¿no? Esto se puede ver aquí, no se tuvo ningún pago anticipado durante estos años y recién a partir del 2020 a 2021 se pudo ver eso, por ejemplo. Tenemos que primero teníamos, perdón, era esto acá. Teníamos un menos 65% en el 2021, luego hizo un repunte de, wow, 1000 casi por ciento en el 2022, luego volvió a bajar en 2023 y nuevamente volvió a mantenerse en el 2024 con 15%. Ahora, ¿qué podemos ver en la parte de pasivos, por ejemplo? Ya, otras cuentas por cobrar. Una de nuestras cuentas importantes para lo que es el capital de trabajo. Chicos, ¿alguno de ustedes sabrá qué es el capital de trabajo? ¿Saben qué es el capital de trabajo o no saben qué es el capital de trabajo? ¿Saben? ¿Les han enseñado eso en contabilidad o no? Ay, ¿cómo van hasta acá, chicos? ¿Tienen dudas? ¿Han entendido? ¿No han entendido cómo es un análisis horizontal, vertical o todo correcto? Sus reacciones, chicos, please. Si me pudieran dar ahí. Están ahí. ¿Sí? Bien, Krishna. ¿Los demás chicos cómo están? ¿Ya murieron? ¿No mucha info? Muy bien, cielo, y así. ¿Los demás chicos? ¿Qué tal? Chicas también. ¿Qué tal? ¿Murieron? Bien, Orlando. ¿Qué tal hasta ahora, chicos? ¿Cómo lo han visto? ¿Muy bien? ¿Muy mal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Bien, Lizeth. Morí. Sí, esto es, de hecho es un sí, de hecho varios van a morir aquí, porque de hecho es un tema, por así decirlo, un poquito sencillo dentro de las finanzas corporativas, pero cuando tú lo ves bien, de verdad sí es bien complejito. Como pueden ver, simplemente haciendo estas formulitas y esto, ves un panorama general de la empresa y ves en verdad, mira, en eso estoy incurriendo mucho más, o eso tiene mayor participación, o esto pasó en este año, esto pasó en el otro. Y ya, pues, ves esos cambios, ¿no? Y te sirve para analizar qué ha pasado, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces si ha disminuido? Ya, a partir de ahora vamos a hacer que los costos financieros disminuyan, vamos a hacer que nuestro costo de la deuda disminuya y así aumentar disminuir los costos financieros, algo así, ¿no? Y ya, algo así es el análisis que tienen que hacer, ¿no? Y pensar por cada una de las cuentas. Luego, a ver, ¿qué podríamos mencionar acá? Ya, vamos a pasar, de hecho, al análisis por ratios. Pero vamos a hacerlo en el Excel, ¿ya? En el Excel que tenemos. Porque aquí hay unos ratios que todavía no vamos a tocar. Me parece que es este. Era este. Vamos a ver ahora el análisis por ratios financieros. Como les mencioné, tenemos pues los siguientes ratios. Vamos a analizar simplemente en esta ocasión, por limpito, el primer año nada más. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, nuestros días de rotación de inventarios. ¿Cómo calculamos nuestra rotación de inventarios? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo hacemos? Pues lo que hacemos es, perdón, nuestros inventarios, dividirlos sobre nuestras ventas y multiplicarlos por 365 días. Aquí, por ejemplo, tenemos, me parece que tenemos inventarios. Ay, perdón, chicos, ya. Tenemos, por ejemplo, inventarios me parece que sí tenemos inventarios. A ver, déjenme ver. Sí, sí tenemos inventarios. Ya, inventarios sobre nuestras ventas. Ay, perdón. Nuestras ventas. Perdón, chicos. No sé, no sé qué ha pasado. Tenemos aquí inventarios, por ejemplo. Inventarios sobre lo que es el costo de venta. Ya, tenemos nuestras ventas
Y todo eso lo vamos a dividir, bueno, vamos a dividir y vamos a multiplicarlo por 365 días, ya que aquí estamos como tal contabilizando cuántos son los días de rotación de inventarios de la empresa, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Por ejemplo, tenemos 109 días de rotación de inventario. Mm, ¿Qué quería decir que tengamos un porcentaje tan alto de rotación de inventarios? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno se acuerda, chicos? ¿Qué significa que sean muchos días? ¿Se acuerdan? ¿No? Oli, Oli. ¿Está por ahí, me parece, Brandon? ¿O Jared? ¿Están ahí? Brandon está. Ah, sí, Brandon está. Ya, Brandon, ¿por qué crees que aquí, qué significa que tengamos 109 días de rotación de inventario? ¿Sabes? O no sabes, no te acuerdas. ¿Qué significa? Perdón la bulla, chicos. No se vende mucho el producto. Sí, exacto. Al no venderse mucho el producto, estamos teniendo un sobrestock. Y esto significa pues que tenemos mucho producto acumulado en el año, ¿no? Tenemos casi 109 de días de acumulados de inventarios, ¿no? Luego, ¿qué tenemos, por ejemplo? Tenemos la rotación de cuentas por pagar, por cobrar, perdón. Tenemos, por ejemplo, aquí nuestras cuentas por cobrar a clientes. Ay, perdón, no sé por qué pasó acá. Tenemos igual. Y lo vamos a dividir entre nuestras ventas nuevamente. Ventas, que son 1000 de ventas. ¿Por qué no se mueve esto? Y lo vamos a dividir igualmente entre 365 días. ¿Por qué? Porque estamos leyendo días. Ah, ya, no lo multiplico. Ya. Tenemos, por ejemplo, 146 días de rotación de cuentas por cobrar. ¿Saben qué significa que tengamos unas cuentas por cobrar demasiado altas? ¿Saben? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan qué significa, chicos? ¿Alguno? Brandon, ¿sabes? Bueno, ¿qué significa entonces que tengamos unos días de cuentas por cobrar eh, tan altos? Significa, pues, que tenemos una falta de efectivo, quizás que tenemos riesgo de que nos cobren de incobrables, ¿no? Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a nuestra rotación de cuentas por pagar. Creo que mejor voy a presentarles... Chicos, voy a presentarles para avanzar un poquito más rapidito, para no aburrirlos, mi modelo con el cerro verde. Y vamos a analizar mejor en esta pestaña, mejor la empresa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver con los ratios de gestión. Aquí están nuestros ratios de gestión. Tenemos, por ejemplo, días de rotación de inventarios, que por ejemplo aquí, wow, es bajísimo, miren, es un día, o sea que, wow, estamos muy bien. Y luego es cero, 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 cero. O sea, bueno, debe ser un 0, algo, yo. A ver, déjenme ver. Sí, 0,2 por ejemplo. Pero pongámosle que son 0 días de cuentas por cobrar, no, perdón, de cuentas por cobrar comerciales. Significa que estamos cobrando prácticamente al toque. Estamos cobrando al toque a los clientes. Y eso es un indicador muy bueno. Luego que tenemos rotación de inventarios, tenemos que pues está, bueno, ha ido disminuyendo, bueno, ha ido subiendo y luego disminuyó hasta 55 nuevamente, 950, 51, 55 en 8 años, ¿no? Este es el análisis de los 8 años. Luego tenemos cuentas por pagar comerciales. Tenemos pues que tenemos 22 días de cuentas por pagar comerciales. Significa que prácticamente nos estamos demorando 22 días aproximadamente en cobrarle a nuestros clientes, ¿no? Perdón, de pagarles a nuestros proveedores, de pagarles a nuestros proveedores. Y aquí tenemos que si hacemos para la fórmula de ciclo de conversión de efectivo, sumando lo que es nuestras cuentas por cobrar, nuestros inventarios y disminuyéndole las cuentas por pagar, que nuestro ciclo de conversión de efectivo, es decir, en cuánto tiempo nuestros ingresos o
nuestros ingresos se transforman en dinero, money, son 29 días. Y aquí lamentablemente ha ido aumentando, de hecho es 31, tiene que ser mucho más bajo, pero hoy, bueno, está en 31, no sé por qué. Y pues esto es el análisis que se puede hacer para el ciclo de conversión de efectivo. Luego tenemos algunos ratios de endeudamiento, por ejemplo, que les había mencionado, el pasivo sobre activo. ¿Qué nos dice el pasivo sobre activo? Pues vamos a hacer aquí lo que es la división de nuestros pasivos sobre los activos. O sea, cuánto de nuestro pasivo está con deuda, ¿no? ¿Cuánto de nuestro pasivo está con deuda en este año? 32%. ¿Y qué ha ido? Ha ido disminuyendo y eso es muy bueno porque estamos quizá manteniéndonos con capital social y no con los pasivos o deuda de la empresa, casi un 15%. Y luego que tenemos pasivos y patrimonio, ¿no? ¿Cuánto de nuestro patrimonio está financiado con deuda? Aquí de hecho es bajísimo, 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 como pueden ver es casi la mitad, o sea, menos de la mitad, 0,5 veces en el 2017 y ha ido eh, aumentando hasta bastante en el 2024, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver eso. No, perdón, ha ido disminuyendo hasta 2024 a un 0,2 veces, ¿no? Bajísimo, bajísimo. Luego tenemos ratios de rentabilidad. Como les había mencionado, aquí tenemos nuestros márgenes, margen bruto, margen EBITDA, margen operativo y margen neto. Nuestro margen bruto, ¿qué ha pasado? Ha ido disminuyendo, miren, ha ido disminuyendo desde el 2017 al 2024, de 48 a 38, casi un 10%. Luego tenemos nuestro margen operativo, que ha ido, de hecho, está aumentado, miren, eso está bien. Hemos aumentado operativamente nuestras utilidades, de un 32% hasta un 35%, casi un 3%, que no es mucho, pero sí, está bien. Y luego finalmente un margen neto, que de hecho hemos estado buenísimos con el margen neto porque hemos crecido casi un 12% a lo largo de los años, desde 10, bueno, de hecho casi el doble, ¿no? Desde 11 a 22%. Y eso pues es un indicador muy bueno. Luego tenemos nuestro ROE, por ejemplo. ¿Qué dice nuestro ROE? Pues aquí he hecho un ROE mucho más ajustado, usando la utilidad neta del patrimonio promedio. Pero ¿qué tenemos? Tenemos que, por ejemplo, la rentabilidad sobre el patrimonio es aproximadamente de un 6% en el 2017 y ha aumentado hasta casi el doble y un poquito más en 2024, casi a 14%. Luego, ¿qué tenemos en ROA? Pues la rentabilidad sobre los activos. ¿Qué tan rentables son los activos que tenemos? Pues si bien es mucho mejor para estos indicadores que sean mayor y que vayan creciendo, porque significa que son mucho más rentables para la empresa, el ROA tenemos que del 2017 al 2024 ha crecido casi un 5%, por ejemplo, ¿no? Y eso es un indicador también demasiado bueno porque pues vamos creciendo en nuestra rentabilidad de activos. Y finalmente tenemos los ratios de liquidez, por ejemplo. Liquidez, tenemos liquidez corriente y liquidez ácida. Tenemos, aquí he puesto de hecho qué tan saludable es para esta empresa y en esta industria que tenga un ratio de liquidez corriente y ácida, ¿no? Si es mayor a 1.5 veces, está bien. Si es mayor a 1, lo que es ácida, también está bien. ¿Y cuánto tenemos aquí? Por ejemplo, en liquidez corriente tenemos que el ratio ha aumentado de 3.1 a 3.6, que es ya superior al promedio que se tiene de la industria, y eso está muy bien, de crecimiento líquido. Luego tenemos la liquidez ácida, que lo que hacemos aquí es disminuir inventarios. Tenemos aquí un crecimiento de 2.2 a 2.3, que si bien no ha sido mucho, es mucho mayor al promedio de la industria, así que está muy bien. Luego, pues tenemos algunos otros ratios que le podría mencionar, como pues, por ejemplo, de cobertura, el EBITDA sobre los gastos financieros, el servicio de la deuda, o sea, qué porcentaje de nuestro EBITDA lo estamos gestionando con gastos financieros, ¿no? ¿Qué gastos financieros? Todo lo que nos está, pues, todo lo que gastamos financieramente, no préstamos, etcétera. Y luego el servicio de la deuda, que son el EBITDA sobre las obligaciones financieras que tengamos tanto a largo como a corto plazo. Aquí, por ejemplo, tenemos que ha aumentado bastante, que ha aumentado nuestro EBITDA sobre servicio de la deuda de un 6% hasta un 109% casi. Y como ven aquí, es un indicador muy bueno porque es superior al 2% que ya se tiene. A ver. Ya. Creo que ahora sí. Bueno, chicos, con esto, déjenme presentarles nuevamente. Ya. Nuevamente déjenme presentarles, pues aquí. Ya hemos terminado con esta parte con el análisis financiero a nivel Excel, cómo puede ser aplicado a las empresas, ¿no? Cómo podemos aplicarla en empresas reales, cómo podemos aplicarlas a lo que es
pues empresas o en el trabajo, ¿no? Porque ustedes sí van a ver esto en las empresas. Ustedes cuando vayan a trabajar en, por ejemplo, banca de inversión y capital privado, van a ver esto. Esto como tal es modelación financiera, van a aprender a modelar. Y de hecho les contamos algo. Romy está viendo lo que es un curso sobre finanzas corporativas. Aquí tenemos una información general del curso. Van a tener lo que es 12 sesiones de 2 horas académicas cada uno con 32 horas académicas. Va a iniciar el 5 de enero y va a terminar el 28 de febrero. Va a ser virtual. Vamos a tener, como les menciono, dos sesiones por semana. El horario va a estar por definir y va a estar definido por ustedes. Por el, por los, perdón, por el chat, Ariana les va a estar compartiendo ahorita la encuesta de satisfacción. Ariana, ¿podrías compartirles por favor la encuesta de satisfacción por el grupo para que vayan anotando? Chicos, ahí vayan anotando, vayan llenándola mientras para ver qué tal les ha parecido el taller del día de hoy, qué se debería mejorar y algunas cositas respecto al curso. ¿Qué más les puedo mencionar? Pues la metodología. Así como han visto ustedes ahorita el Excel que he presentado, ese es el trabajo completo que van a realizar a lo largo del curso, ¿no? Un trabajo bien integrador y bien completo que les va a servir no solamente para el curso, los cursos de finanzas corporativas 1 y 2, sino también que les va a servir para el trabajo a los que quieran ir a finanzas, ¿no? Les va a servir muchísimo, de verdad. Pues, ¿qué vamos a tener? Desarrollo de plantillas prácticas, van a tener lo que son foros de interacción y consultas continuas, y esa es la estructura curricular que se tiene por ahora, ¿no? Que está todavía por definir, pero esos son los temitas que se tocarían. Introducción a las finanzas corporativas, por ejemplo, pues un poquito hablar de estados básicos, hablar de qué es un problema de agencia, por ejemplo. Luego temas de estados financieros, cómo hacer tus estados financieros, cómo proyectar tus estados financieros. Luego vamos a ver análisis financiero un poquito más completo que esto, ya que pues vamos a ver cómo se compara, por ejemplo, una empresa frente a su competencia, qué significa que esté mucho mayor, cuál es su participación frente a la industria, etc. Vamos a ver planeamiento financiero, que aquí vamos a aprender a modular cada cuenta de nuestros estados. Vamos a hacer eso prácticamente, van a aprender cómo hacer su módulo de ventas, cómo hacer su módulo de costo de ventas, cómo hacer su módulo de materia prima, cómo hacer su CAPEX. ¿Qué es el CAPEX? Me dirán. El CAPEX son las inversiones en lo que es la propiedad, planta y equipo o el activo fijo. Luego tenemos criterios de evaluación de proyectos, que quizás ya muchos conozcan. Lo que es el VAR, lo que es la TIR, lo que es el beneficio-costo, el periodo de recuperación, etc. Luego tenemos el análisis de sensibilidad. ¿Qué tenemos en análisis de sensibilidad? Pues ver cómo está cambiando nuestra... Voy a pasarles, creo que no está lindo. Voy a pasarles el link para que vayan completando, chicos, por fin si pueden ir llenando la encuesta de satisfacción mientras les voy explicando un poquito sobre el curso que se tiene. Luego tenemos análisis de sensibilidad, que vamos a ver qué pasaría en un escenario donde nuestros costos de ventas aumentan, o qué pasa en un escenario donde nuestros costos de ventas disminuyen, o qué pasa si nuestras ventas aumentan. ¿Por qué? Quizá la inflación es baja, quizá las tasas o el crecimiento del PBI es mucho mayor a lo que se espera, etc. Eso vamos a ver en análisis de sensibilidad. Y no solamente vamos a analizar cómo es la variación, por ejemplo, en ventas, en costo de ventas, sino también vamos a ver la variación de tu valor de empresa. ¿Cuál es el análisis de sensibilidad? Análisis de escenarios, qué tanto cambia tu valor de empresa frente a indicadores como el WACC, que es el costo promedio ponderado de tus fuentes de financiamiento que les mencioné, que eran, por ejemplo, la deuda y el capital, y, por ejemplo, lo que es el costo de la deuda, ¿no? Van a ver todo eso en análisis de sensibilidad. Luego tenemos la tasa de descuento. Ahí vamos a explicar lo que es el costo de la deuda, el costo del equity, el WACC, etc. Luego tenemos la estructura de capital. Aquí vamos a ver cuál es la estructura de capital óptima para que nuestra empresa pueda crecer. ¿Está bien tener 20% de deuda frente a un 80% de capital? ¿O está bien tener 50-50 o 60-40? Eso lo vamos a ver en esa clase. Luego tenemos metodologías de valoración. Aquí van a aprender a valorizar las empresas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos valoración por comparables, tenemos valoración por flujo de caja descontados, valoración por lo que es el price to earnings, que es el precio, que es lo que tiene que ver con acciones. Vamos también a tocar un poquito de lo que son valoración de acciones, y finalmente vamos a tener una exposición de un proyecto final que va a ser prácticamente un trabajo así como en Excel, y un reporte que van a presentar ustedes de todo el trabajo de lo que han aprendido a lo largo del curso. Recursos y materiales que van a tener presentaciones como la de ahora, descargables en formato PDF, las plantillas Excel de cada uno de los temas, de las plantillas, por ejemplo, de lo que es el análisis de sensibilidad, de la tasa de descuento, del análisis financiero, etc. Y bueno, las clases van a ser grabadas, van a tener acceso a todas las grabaciones por sesión.
Y pues, uy, déjenme, ya. No, se volvió mi pantalla, chicos. Y bueno, chicos, con esto quiero dar por finalizado entonces el taller de finanzas corporativas. Algo que quiero mencionarles es que, pues, especialmente los que vayan a esta especialidad, ¿no? De lo que son finanzas, pues de verdad es bonita, es una especialidad muy bonita. Puedo decirles que gracias a mi profesor que me enseñó en primer ciclo y segundo, perdón, en finanzas 1 y finanzas 2, yo me enamoré de lo que son las finanzas. Yo, pues de hecho no sabía nada, tenía cero base en lo que es contabilidad, tenía cero base en matemática financiera y los de administración van a comprenderme porque no tenemos profesores muy buenos, la verdad. Tenemos profesores que nada que ver con matemática y contabilidad muchas veces y tenemos simplemente que aprender por nuestra cuenta. Pero ahí viene nosotros el aprender por nuestra cuenta. Pero no se preocupen porque yo literalmente llegué sin base para finanzas y aún así, pues, y pude estar bien, ¿no? En el curso porque el profesor de verdad me hizo amar las finanzas, de verdad me hizo amar. Yo siempre, Alan Vargas, chicos, si ven ese nombre, vayan por él, de verdad, porque el profesor es muy, muy, muy bueno. Y pues eso, ¿no, chicos? No se desanimen porque algunos tienen miedo, dicen finanzas, son muchos números, me perdí un poco en el taller de hoy. Pero no, chicos, eso va a pasar, van a empezar así. De hecho, si no tienen base, quizá van a estar un poquito perdidos, ¿no? Van a decir, no, pero ¿qué es esto? No me han enseñado esto. ¿Qué es amortización de deuda? No me han aprendido a hacer lo que es pasarela de pago. ¿Qué es eso? No. Van a estar un poquito perdidos, pero el profesor, sí les digo que les va a enseñar todas las bases de todo lo que van a hacer. Prácticamente, em, eso van a aprender, ¿no? Y en el cursito también que estamos brindando van a aprender eso. Van a aprender, pucha, muchísimo. Van a aprender de lo que es valoración. Van a tocar cositas incluso de finanzas 2 que aún no van a ver todavía el próximo ciclo, el próximo año. Van a ver temas de ambos cursos, de hecho, y de finanzas en general, ¿no? Incluso cositas que los profesores de sus respectivas escuelas profesionales no pueden tocar, ¿no? Hay cositas que sí no han tocado a los profes y que va a ser plus del programa. Y pues nada, chicos, los invito por favor a que sigan llenando por favor la encuesta de satisfacción para ver cómo nos ha ido el día de hoy. Y por favor, chicos, sigan llenando por fin, que se retiren, vayan llenando. Y nada, chicos, con Rumi sería hasta una próxima oportunidad. Por favor, no se olviden de seguir llenando la encuestita. Y estamos trayendo próximamente un taller de estadística. Va a haber un taller de estadística también para que ustedes puedan entrar, especialmente la base 25, que va a entrar con todo en este ciclo. Así que nada, chicos, les deseo muchos éxitos, la verdad. Espero que les haya ido muy bien en los exámenes. Les ha ido muy bien, pero ya prácticamente ya están las notas en el Classroom. En el Zoom, perdón, están las notas. Así que nada, chicos. De parte de Rumi, les deseamos muchos éxitos y felices fiestas. Muchas gracias, chicos. Eso sería todo con Rumi. No se olviden llenar, por favor, la encuestita. Muchas gracias. Chao.